Gracias, diputado presidente. Señor secretario. Parte fundamental de la discusión actual sobre el futuro económico de nuestro país está dirigida hacia una verdadera política económica que conlleve los elementos necesarios para una reforma democrática del Estado. Si bien es cierto, una buena conducción de la política económica nos dará como resultado el crecimiento sostenido del Producto Interno Bruto, abriéndonos la puerta para la redistribución de la riqueza de nuestro país, tomando como centro neurálgico e indispensable el combate a la pobreza. Nos daremos cuenta también que al atender una adecuada fiscalización de los recursos públicos y promoviendo la eliminación del uso discrecional de estos, con transparencia y combate a la corrupción, se verá fortalecido el federalismo y la democracia. Indudablemente, esto no sucede aquí. La situación de la economía mexicana es a todas luces preocupante. Los estragos de un letargo en la inversión productiva en el presente año nos muestran una fuerte descapitalización de los diversos sectores económicos y, por ende, la nula capacidad para generar los empleos necesarios para cubrir la ya conocida demanda laboral. El año pasado, la inversión productiva tuvo una caída de 10.1% y en este 2010 sigue a la baja. Por ello, de no reactivarse la inversión fija en estos últimos años que le quedan de la presente administración, estaremos en el preámbulo de uno de los sexenios con más baja inversión productiva. Señor secretario, evidentemente esto el gabinete en turno no lo ve. Cegado por justificar su guerra contra el narcotráfico, esta batalla que ha arrojado más de 28,000 muertos, de los cuales alrededor de 3,000 hoy por hoy han sido llamadas víctimas colaterales, y entre estos, poco más de 900 son niños inocentes. Pero la economía nos muestra la otra cara de la moneda, con la existencia de un modelo económico que denota su avidez por mayores ganancias y con ello la acumulación capitalista, llevando a cabo un andamiaje que reduce a su mínima expresión el poder adquisitivo de los más pobres, demandando la sobreexplotación de los trabajadores y la depredación de sus prestaciones laborales de seguridad social, vivienda, salud, educación, quedando realmente desprotegidos y propensos a no tener una vida digna como lo marca la Constitución mexicana. ¿Cómo no tener uno de los peores desempeños del mundo con un estancamiento económico que priva desde 1983 a cargo de gobiernos neoliberales con modelos totalmente excluyentes y deshumanizados? Para muestra, basta un botón. Recientemente el Grupo México retomó el control de Cananea, la mayor mina de cobre del país, después de que la Policía Federal desalojó a los trabajadores que estaban en huelga. Pero más aún, no hay culpables consignados por la desgracia en la mina Pasta de Conchos. En nuestro país, se escriben las páginas más amargas de la política antisindical y antiobrera. Caso contrario, en Chile, el gobierno, junto con entidades privadas, respondieron de inmediato a los 33 trabajadores que quedaron atrapados en la mina de oro y cobre San José, incluyendo una revisión a fondo de las condiciones de trabajo desarrolladas en esta mina. A ellos no los embistieron ni los echaron a la calle como a los 1,200 mineros de Cananea. En lugar de mandar a la calle a los trabajadores, es necesario crear puestos de trabajo suficientes e incorporar también a la población económicamente activa que recién ingresa al mercado del trabajo. El Instituto Mexicano del Seguro Social registra la incorporación de 778,000 nuevos empleos en el lapso de 3 años y medio, de los cuales 39% son temporales. Pero el caso es que requerimos anualmente alrededor de 1.3 millones de nuevos empleos formales. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social estimó que la pobreza patrimonial agobia a más de 50 millones de mexicanos, casi la mitad de la población de nuestro país, que algunos, aún con trabajo, no perciben un salario que cubra sus necesidades más apremiantes. Apenas el 35% tienen servicio de salud, el 22% ganan hasta un salario mínimo. Señor secretario, ¿acaso a esto le podemos llamar bienestar social? Contundentemente no. Esto es el resultado de la aplicación de una política fiscal regresiva, el recorte a los impuestos y el subsidio a sectores empresariales de oligarcas como Slim, Arango, Larrea, Roberto Hernández, Gastón y Emilio Azcárraga, Salinas Pliego, entre otros, en donde 100,000 millones de dólares aterrizan en la pobreza y la miseria de la mayoría del pueblo mexicano. Es inverosímil
que en el sector más dinámico de la economía mexicana, tanto las industrias como las corporaciones altamente exportadoras prácticamente no estén contribuyendo a las finanzas públicas mexicanas. Indudablemente que existen inequidades en la estructura tributaria. El resto es transformar el régimen impositivo donde empresas, incluso con plataforma exportadora de más de 170,000 millones de dólares, contribuyan con una apropiada aportación fiscal. Pero no solo eso, existe en nuestro país entre 30 y 40% de evasión fiscal. Los contribuyentes ascienden aproximadamente a un 11%, existiendo las grandes corporaciones que en mayor medida instrumentan la elusión fiscal o tributaria. En este contexto, se encuentran grandes corporaciones como Telmex, que contribuye solo con un 4%, Bimbo y Coca-Cola con solo un 2%, Maseca con solo un 1%. Nosotros como trabajadores, con un 30%, ni sumando todos los porcentajes de baja contribución de estas grandes corporaciones, las contribuciones son significativas. Por lo tanto, es importante que se contemplen los trabajos para una reforma fiscal progresiva, es decir, que no solamente incluyamos a más contribuyentes, sino que paguen más quienes tienen más. También la utilidad de las empresas tiene una tasa desproporcionadamente menor que la de las micro, pequeños y medianos empresarios, que son los que principalmente son fuente de empleos y que por ende requieren del apoyo para lograr el impulso del mercado interno. Hay procedimientos especiales bajo el régimen de consolidación diseñados para premiar a los más fuertes. Asimismo, las operaciones financieras prácticamente no están gravadas. Este escenario existe en materia de utilidades derivadas de compraventa de acciones. A lo largo de más de 20 años, se ha incorporado a la ley, por medio de los gobiernos neoliberales, la tolerancia de altos niveles de evasión fiscal, incluso por medio de actos ilegales, propiciando la disminución de la participación del Estado en la economía. Tanto la instrumentación de políticas públicas inadecuadas como la falta de ellas nos manifiesta una mala administración pública y la incapacidad de una operación exitosa del Estado, lo que conlleva a que los recursos que se captan no sean nunca suficientes para canalizarse efectivamente y cubrir las necesidades apremiantes de la sociedad más necesitada. Fundamental es también la atención que se debe prestar al apartado de educación, la ciencia y la tecnología. La acumulación del conocimiento se ha convertido en uno de los factores más importantes en el desarrollo económico. En el mundo de la llamada sociedad del conocimiento, solo los países que tengan la capacidad de generar innovaciones continuas en todos los sectores productivos podrán alcanzar y sostener su desarrollo. En el caso de nuestro país, si estas consideraciones las tomamos en cuenta, habremos aplicado una de las formas que nos darán el impulso con el que brincaremos la barrera del subdesarrollo. Por otro lado, enfrentamos competencia desleal y, por mencionar un caso, me referiré al de la industria nacional productora de llantas, en competencia con las llantas que se producen en China, a las cuales se les disminuyó el arancel en 2008 y que cuentan con un subsidio del 12% de su valor, situación que pega directamente en la disminución de la producción nacional de este producto y, con ello, la pérdida de empleos junto con la pauperización de las condiciones de vida de los trabajadores que dependen directa e indirectamente de esta industria. Indudablemente, la disminución arancelaria ha afectado específicamente a los micro, pequeños y medianos empresarios mexicanos, que, como ya mencionamos, aducen pérdida de competitividad y la disminución de la producción nacional. Señor secretario, esta intervención no solo es un catálogo de señalamientos, pues contiene también propuestas específicas que pretendo sean atendidas con toda seriedad. De no ser así, el legado que nos están dejando a las generaciones de jóvenes hoy por hoy es vergonzoso. No estoy apuntando nada que no esté consagrado en la Constitución Política Mexicana, cuando ésta señala en su artículo 25 que corresponde al Estado a la Rectoría del Desarrollo Nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, y que mediante el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permite el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La encuesta nacional de la juventud más reciente nos muestra la existencia de más de 7 millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, lo cual debería de avergonzar a todos nosotros y de inmediato replantear la estrategia del desarrollo de nuestro país para iniciar la reconstrucción del ya podrido tejido social. En los hechos, no hay empleo para los jóvenes, y quienes lo encuentran muchas veces tienen que reducir su currículum porque, según en las áreas de recursos humanos, está sobrevaluado.
es decir, sobrepasas el nivel que requieren. La juventud padece el subempleo. Las políticas sociales para ellos son menos que invisibles. Esta generación está desaprovechada y son hijos de las crisis, ya que desde que nacieron es lo único que les ha tocado vivir. Según el Consejo Nacional de Población, el 60% de los jóvenes que tienen el privilegio de tener alguna ocupación ganan menos de 2 salarios mínimos, y para los que tienen una escolaridad mayor, descienden las posibilidades de encontrar empleo. Más de 14 millones de jóvenes son pobres y más de 3 millones son miserables. Y así podríamos seguir citando cifras. Diga usted, señor secretario, si no es primordial atender este sector, que si lo abandonan, aparte del ya precario presente que viven, tendrá en unos años más un futuro siniestro. Tenemos que reconstruir este escenario, que es uno de los escenarios más adversos de la historia de nuestro país. La propuesta central es en elevar la calidad de vida de los mexicanos que menos tienen. En esencia, la política económica es el vínculo más importante para reducir la desigualdad social y económica, para impulsar el crecimiento y modificar las condiciones de vida de millones de mexicanos que viven en la pobreza. Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Gracias, diputada. Le toca ahora el turno de la palabra al diputado Leoncio Morán Sánchez. El micrófono.